Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día, en el día de hoy, bueno, por fin vuelvo a grabar. La verdad que mi tiempo se ha visto muy reducido eh, eh, por varios aspectos que voy a explicar ahora, aunque hay uno que creo que no había podido comunicar, que ya lo puedo decir, pero bueno, todos saben que hace poco, aunque ya vas pasando un mesito, un mes, 5 semanas por ahí, me hice cargo de un club a mitad de temporada y bueno, es evidente que cuando tú haces un club pasada la primera vuelta, pues evidentemente cuando tú te haces cargo de un club en ese momento es porque la situación no es la más idónea para trabajar. Entonces está requiriendo mucho trabajo, me está requiriendo muchísimo tiempo, muchísima preparación y bueno, pues estoy ocupando mi tiempo en eso, muchísimo tiempo. También lo comenté por aquí, que bueno, aprovecho para hacerme promo, estaría feo no hacerme promo yo mismo, que publico mi segundo libro en nada, en nada. Bueno, para los que estén oyendo esto, si lo oyen antes, perfecto. El que quiera ir está, perdón, está invitado el 20 de marzo en en el Centro Ciudadano de San Jerónimo en Taco, calle Dona número 20. A las 6 de la tarde, pues presento mi segundo libro, Bienvenidos a Taco City. No tiene nada que ver con el fútbol, por eso no le voy a dar mucho más bombo por aquí. Pero bueno, que sepan quien quiera ir y esté escuchando este podcast, que bueno, está invitado. Y que allí estaremos en el salón de actos, presentando un poco el libro y pasando un rato en buena compañía y con gente. No me voy a poner nervioso, no me voy a poner rojo, no tengan ningún tipo de problema en eso. Hecha mi propia promo, hecha mi propia promo. Vamos a seguir con el tercer tema que me tiene mucho tiempo mm, ocupado o que me quita tiempo que antes dedicaba para grabar, obviamente. Aparte de mi vida personal, de ir al gimnasio, bueno, de hacer un poco de vida social, que se me ha reducido bastante también, pues hace cosa también de... Ha ido un poco todo a la par. Hace cosa como un mes y medio aproximadamente, me incorporé al Comité Técnico de Entrenadores de Tenerife. En primer lugar me incorporé como vocal, pero bueno, al final, dadas las circunstancias, pues he acabado siendo vicepresidente. Y bueno, durante 3 días en semana, más todo el tiempo telefónico que me quita, el resto del tiempo, pues la verdad que me mantiene bastante ocupado. Era algo que no podía decir hasta que no lo hiciera oficial la federación. Ya lo ha hecho, ya lo he hecho. El Comité Técnico de Entrenadores pues pertenece a la federación, obviamente. Es un apéndice más. Y bueno, pues estamos ahí. Me incorporo para intentar acercar un poco más a los entrenadores, entrenadores del comité. Que como dice el presidente Luis Figueroa, pues es la casa de todos, los entrenadores. Intentar un poco que se acerquen. Diría limar asperezas, pero tampoco es el caso, sino simplemente que fluya más la información, que sepan que pueden acudir para cualquier tema y para ayudarlos en lo que sea. Al final yo soy entrenador también y bueno, pues quiero velar, por así decirlo, por los derechos de los entrenadores y bueno, esa es una de las misiones que tenemos ahí. Desde hace año y medio entró Luis Figueroa como presidente y ahora me incorporo yo con, con dos compañeros más que están ahí, Santi Lemus, Masiño, como vocales y bueno, intentar trabajar por los entrenadores en el tiempo que me lo permitan. 3 días en semana por las mañanas estoy allí, como digo, por teléfono que quizás mm, alguno se tendría que hacer mirar, algún entrenador para según qué cosas fuera de horario. Bueno. Pero bueno, que mientras sean cosas normales y de horarios normales no tengo ningún tipo de problema. Dicho esto, pues mi tiempo se ha visto muy limitado, porque para los que piensan que entrenar es solo entrenar, pues bueno, y hay otra cosita que la diré al final, que es de lo que va a ir
el segundo tema, perdón, pero bueno, algo que está aquí me va a quitar tiempo a partir de ahora, pero bueno, que no, lo diré en el segundo tema que toque. Eh, Como decía, pues el tiempo es más reducido y bueno, el que piense que entrenar es ir, poner cuatro conos y preparar el partido es que no es entrenador, obviamente. Preparar un equipo conlleva mucho y de eso va a tratar mi primer tema. Estoy aprovechando para hacer la introducción. Vale, no es ponerse, y ya lo he hablado mil veces aquí, y el entrenador que lo hace, pues bueno, pues no sacará el rendimiento correspondiente, ni será lo productivo, ni será, bueno. Otro día entraremos y hay un tema a debatir que posiblemente se plantee más adelante, pero bueno, sería un tema interesante de tocar, pero eso prefiero tocarlo con algún compañero. Así que hoy no lo voy a tocar. Pero como digo, mi tiempo está siendo muy reducido. Entrenar no es los 3 4 días en semana que vas más al partido y ya está, no. Entrenar significa prepararte los entrenamientos, romperte la cabeza, ir a ver a posibles rivales, ir a ver, analizar los partidos. Si tienes la suerte, como tengo yo, de tener los partidos grabados, puedes verlo otra vez, después hacer los cortes, analizarlo, trabajar en función a eso. Por eso súmenle la premura de acabar de llegar a un equipo que viene de totalmente de otra forma de trabajar, o ya no voy a decir si mejor o peor, cada entrenador tiene sus maneras, pero bueno, siempre que hay un cambio de entrenador es porque tiene que haber un cambio y se buscan perfiles diferentes. En este caso ha sido así. No dilato más esto, vamos a ir con el primer tema. Y el primer tema es cómo construir un equipo, ¿vale? ¿Cómo veo yo? No se olviden nunca que es mi opinión, es mi forma de verlo. Muchas veces soy radical y creo que las cosas son así y así son, pero esto es simplemente mi opinión. O sea, no quiere decir que yo tenga la razón absoluta, aunque yo crea firmemente lo que voy a decir, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un equipo, y construir un equipo o crear un equipo no es sacar un equipo nuevo a competir, no, no, no. Estoy hablando de la creación, de lo que se llama de hacer caseta, de hacer grupo, como quieran llamarlo. Y yo tengo mi forma de pensar y mi forma de trabajar y hasta el día de hoy, pues a veces me ha ido mejor, a veces me ha ido un poquito peor, pero bueno, siempre que he podido trabajar, me ha ido más bien que mal. No es lo mismo, hay que destacar, no es lo mismo crear ese equipo, construir ese equipo con una pretemporada, con tiempo para trabajarlo, para perfilarlo, para que los jugadores te vayan conociendo, con tiempos del ensayo-error, que llegar nuevo a un club, como ha sido mi caso ahora, junto con Fran Esteves, y tener que trabajar sobre la marcha. No es lo mismo en absoluto es lo mismo. Es muy diferente y quiero hablar más o menos de estos dos aspectos. Siempre hablando de fútbol competitivo, ¿vale? De categorías de competición, en este caso es un juvenil provincial. Mm, Voy a hablar siempre en categorías de competición, de cadete para arriba. De infantil para abajo no lo voy a tocar hoy porque creo que lo he tocado muchísimas veces. Creo que en el fútbol formativo debería ser mucho más fácil. Debería ser mucho más fácil siempre que vayas en sintonía con el club, que haya unas normas claras y que se priorice por los niños, que es lo que se debería hacer, por los jugadores. No debería haber tanto problema. Pero eso es harina de otro costal y eso es para hablarlo en otro momento. Para hablarlo, aunque ya lo hemos hablado, largo y tendido, y abrir debate, como siempre hago. Aunque, bueno, es verdad que con el tiempo que tengo, ahora mismo me es imposible cuadrar con nadie. Vamos a ver si para el próximo episodio puedo grabar con alguien, pero no es tan fácil con el tiempo que dispongo, porque no solo depende del mío, tengo que cuadrarlo con la otra persona. Bueno, dicho esto, que me desvío. Eh, Construcción en un equipo de formación. Vamos a diferenciar que no es lo mismo construir en pretemporada, como ya dije, con ese momento de irse conociendo, de que si llegas nuevo a un club, que los jugadores te vayan conociendo, de probar un jugador, probar otro, probar posiciones, ensayo-error, que un jugador se equivoque o no cumpla con las normas, te ponga a prueba y tú puedas tomar la determinación de que se vaya, no se vaya, de darle una oportunidad o no, de tener un margen de error, a construir un equipo en esta situación que estoy hablando yo. De llegar nuevo, en mi caso, entrenar martes, que al final no haces absolutamente nada porque solo es conocer a los chicos, hacer un esfuerzo por aprenderte los nombres lo más rápido posible. Después fue entrenar miércoles,
jueves preparar como se pudiera el partido y jugar viernes. O sea, esa semana prácticamente ni lo cuento. O sea, ahí no tienes margen de error, entre comillas. No hay ese chance de poder ir conociendo a los jugadores que te conozcan, de que te intenten llevar un poco al límite y tú tener ese margen de maniobra de le voy a apretar, pero lo voy a soltar para que vaya viendo que yo voy por aquí como entrenador, que el cuerpo técnico va por un camino y que los jugadores pueden ir, tienen que seguirlos aunque se desvíen un poco. No hay ese tiempo cuando construyes. Y yo soy de los que piensan, y vuelvo a repetir, es mi punto de vista, que los equipos se tienen que construir desde el grupo. Me explico, ¿vale? Si tú tienes 5 o 6 jugadores que sobresalen o que creen que sobresalen, que se creen líderes, porque al final para ser líder te tienen que seguir, eh, manejarlo, si lo dejas todo en manos de esos jugadores y tú pierdes el control, te va a ser mucho más difícil construir. Tienes que tener mucha suerte que esos 5 líderes naturales, esos jugadores diferenciales, que en teoría que sean diferenciales, que no siempre lo son, repito, no siempre lo son, pero que ellos se creen diferenciales, tienes que tener la suerte de que vayan en la misma línea que tú. Eso, por lo general, no ocurre, ¿vale? Me gustaría tener un compañero aquí para debatirlo, pero eso en general no ocurre. Y no ocurre porque la mayoría de nosotros, entrenadores, generalizo y me meto en el saco sin estarlo, construimos los equipos desde los teóricamente líderes, desde los mal llamados capitanes, desde los mal llamados a veces diferenciales. Y cuando tú construyes, no es lo mismo construir una casa en un llano estable, en un llano fortificado con cimientos fuertes, a construirlo sobre columnas o sobre un terreno más elevado, como dirías que me estoy metiendo en términos de arquitectura y de construcción que no tengo ni pajonera idea, pero por así decirlo, en pendiente o algo así, ¿vale? En zonas inestables, ¿vale? Cuando tú tienes 5 jugadores, estoy poniendo 5, podría poner 8, podría poner 3, podría poner 7, ¿vale? Estoy diciendo 5 porque es un número redondo y que tiene buena rima para el que me la quiera hacer. Cuando tú construyes sobre esos jugadores, sobre esos cimientos, sobre esas columnas inestables, que son diferentes, que no todos tienen el mismo perfil, si la temporada va bien, comienza bien, no sueles tener muchos problemas. Pero a largo plazo, cuando las cosas se tuercen, y hablo desde mi experiencia, ¿vale? Y no hablo del fútbol profesional, hablo del fútbol competitivo a nivel pues, amateur, base, base me refiero, categoría de fútbol 11, perdón. Hablo de ese tipo de fútbol. A nivel profesional no puedo hablar porque lo más que llegué es a tercera división y bueno, hace muchos años. Mm, Cuando tú construyes sobre esos pilares, entre comillas, que no son tan estables, que van un poco a su bola, que son o se creen más diferenciales que el resto, lo general es que todo se tambalee. Y como digo, cuando las cosas van bien, más o menos se mantiene estable, aunque tienes que estar haciendo quebraderos de cintura, tienes que estar haciendo siempre mucha, muchas maniobras para que no se te tuerza, ¿vale? Sin embargo, creo que cuando construyes desde el grupo, los estampidos los das al principio, puedes empezar mal, y a lo mejor puedes empezar mal, pero tarde o temprano empiezas a remontar, empiezas a levantar el vuelo, empieza a ser cada vez más estable, los cimientos, por así decirlo. La construcción suele ser más llevadera. Es verdad que dependes mucho del producto que tengas, obviamente, y de la categoría. Hablando de un equipo de fútbol, tú puedes tener jugadores muy voluntariosos, pero que les falta, yo qué sé, ponle tú que vamos a poner que le falta uno contra uno. Pues no puedes construir ese equipo en función al uno contra uno. Mm, O, bueno, sí. O yo qué sé, me pasó hace 2 temporadas. Llegas a un club con una idea y te encuentras con 7 centrales en la plantilla, de 18. 7, 8 centrales.
Pues evidentemente jugar un 4-4-2 va a ser imposible. Jugar un 4-3-3 va a ser casi imposible, te tendrás que adaptar. Por poner ejemplos, ¿vale? Pero siempre creo y he creído, y por experiencia personal cuando jugaba, y por experiencia en los banquillos, que ya son unos añitos, 41 tacos tengo, llevo de los 25 los banquillos, siempre creo que desde el grupo se construye mejor. Como repito, desde las individualidades o desde los teóricamente pilares, líderes, jugadores diferenciales, vuelvo a repetir la palabra teóricos porque ser un líder es otra cosa muchas veces, ser diferencial es otra cosa, porque a los ojos de la gente nosotros podemos ver un jugador que parece diferencial porque sí, mete 3 goles, por poner un ejemplo, o porque es un asistente, o porque en el uno contra uno no quita un balón, o porque se va 10 veces, pero después resulta que el retorno te lo hace Lola, Lola la coja, ¿vale? O el, la permuta con un jugador que va por banda y no recibe y pierden la pelota, pues la permuta te lo hace Jacinto el carnicero. Vale, suele pasar eso. Un jugador, un líder y un jugador diferencial es el que se sacrifica cuando tiene que sacrificarse, el que tira el equipo cuando tiene que tirarlo, el que no baja los brazos y el que no se rinde cuando viene mal dada. Y eso se crea, y eso se crea muchas veces a lo largo de los años por los entrenadores que han tenido en base y muchas veces te toca crearlos y tienes la suerte de que, bueno, das con la tecla, le cambias ese clic al jugador, le tocas ese chip. A mí me pasó hace 2 años con un jugador, le toqué ese chip y cambió. Y se convirtió en un líder perfecto, en el capitán del equipo y un ejemplo para todos. Y un ejemplo para todos. Y venía de ser totalmente lo contrario. Sí, parecía el líder, pero le faltaba ese clip. Y le conseguimos tocar entre Frank y yo, buscar ese clip y darle la vuelta a la situación. Pero cuando ya tienen cierta edad es más complicado. Porque tienes que dar con la tecla exacta, porque si no, lo acabas perdiendo. Y yo he perdido muchos jugadores en ese sentido. Yo he perdido muchos jugadores en ese sentido. Y muchas veces no es necesario echarlos cuando construyes, cuando te encuentras un club así. Pero vamos, para no desviarnos mucho. Por este motivo, prefiero yo construir desde el grupo. ¿Qué pasa? Y aquí viene la diferencia. Que es mucho más fácil construir desde el grupo cuando tú inicias la temporada. Yo recuerdo la pretemporada que tuvimos hace 2 años, que fue de 8 semanas, porque no se sabía cuándo empezaba la liga, porque tuvimos que empezar la pretemporada mucho antes, porque si no perdíamos jugadores, porque querían empezar ya, y muchos clubes lo que hacen es empezar antes para tocar jugadores, para que esos jugadores, como tú no estás entrenando, no has empezado a entrenar, pues esos jugadores van a probar y al final los pierdes. Pues bueno, por un cúmulo de circunstancias tuvimos que empezar la pretemporada 8 o 9, no me acuerdo, 8 o 9 semanas, cuando lo general son 5 o 6, depende de los equipos. Fue mucho tiempo de entrenamiento. Hubo muchísimo tiempo para trabajar ciertas cosas, para que nos conocieran, para que vieran que yo no voy de farol, jamás. Cuando pongo unas normas las pongo para todos. Y tienes tiempo. Y bueno, en ese ejemplo, por ejemplo, en ese caso, salió bien. Encima fue un equipo que salía una plantilla preparada para primera juvenil y por la reestructuración entramos en preferentes. Jugamos playoffs de ascenso, quedamos segundos y competimos y fuimos un equipo muy difícil de ganar. Pero fuimos un equipo. Construimos el equipo desde el grupo. Salió bien. Normalmente suele salir bien cuando tienes todo ese tiempo. Y te digo, se te deja trabajar y tienes respaldo de, pues, coordinadores, de director deportivo, presidente, etc, etc, etc. Suele salir bien. Después, bueno, si hay cosas que se tuercen por el camino, o al final de temporada hay cambios, bueno, eso ya son cosas de club. Pero, por ejemplo, en este caso, y es donde quiero llegar y quiero hacer la diferenciación, ser equipo desde el grupo cuando llegas a un vestuario con ciertas ya características, iba a decir vicios, pero es que no quiero que suene a que estoy echando mierda, no es el caso, no pretendo transmitir eso, aunque podría de serlo en algunos casos, porque para mí ciertas cosas y ciertas licencias que se le dan a ciertos jugadores, para mí son vicios adquiridos, pero es normal, como habrán jugadores que tienen vicios adquiridos de mi forma de trabajar, de mi forma de ser, de, bueno, pues ese, entre comillas, esa cercanía, esas risas que yo tengo en momentos dados
esa confianza que yo les puedo dar en momentos dados, pero que después cuando me pongo rígido y recto, ellos responden. Bueno, pues mucha gente puede decir que esa relación, los jugadores tienen vicios adquiridos. Por eso quiero dejar claro que la palabra vicio no la estoy diciendo ahora mismo de manera despectiva. Pero sigo que me enrollo. Cuando tú llegas a un club, a un equipo, perdón, con, con media temporada, pasada la media temporada, con una situación complicada, que hay un cambio de entrenador, que al final hay jugadores que son de entrenador saliente, hay jugadores que están acostumbrados a cómo lo trata el entrenador saliente. Hacer grupo, hacer, construir un equipo desde el grupo es mucho más difícil, mucho más complicado. Ayer venía en el coche hablando con Fran y veníamos hablando de eso, de lo complicado, pero no no solo por este caso. Estábamos hablando de algún entrenador que había sustituido a otro en otro equipo, no me acuerdo ahora muy bien y tampoco voy a decir los equipos y los nombres. Pero veníamos hablando de eso y dije, coño, es que no es fácil incorporarse a un equipo. Yo es prácticamente la primera vez, no es la primera, me pasó en otra, pero bueno, estaba justo a punto de empezar la temporada y fue una situación caótica y en ese club no se podía hacer absolutamente nada y no acabé, ni siquiera acabé la primera vuelta, ni siquiera acabé la primera vuelta en ese equipo. Pero lo complicado que es y que a veces se dice es que no tiene nivel, es que no, ¿a quién ha entrenado? Ojo, y esto ya lo hemos hablado, hay entrenadores que están acostumbrados a entrenar ciertas categorías que a lo mejor volver a estas cosas a trabajar con no me lo invento, digo me lo invento porque no es el caso que estoy hablando. Un equipo regional donde los jugadores han de trabajar, que están cansados, la carga física hay que modificarla, tienes que entender al jugador que no cobra. No es tan fácil. Y coger un equipo a mitad de temporada como digo, con actitudes, acostumbrados a la forma de trabajar del entrenador saliente y que a lo mejor eran más afín a esa forma o tenían no sé, ciertas ventajas, por así decirlo, ciertos beneficios por ser en teoría jugadores mm, diferenciales o hipotéticamente diferenciales o líderes, pues al final es complicado. Más cuando llega un cuerpo técnico, como en este caso es el mío, soy yo prácticamente el que marca esas pautas de muchas veces intransigencia a ciertas cosas, a exigirles entrenar, a exigirles, en este caso pues vi que físicamente pues a lo mejor le faltaba un puntito para mi gusto, no voy a decir que estaban mal físicamente, para mi gusto creo que deberían estar o para lo que yo les voy a exigir, necesitan dar un paso adelante físicamente, pues incorporas un preparador físico en la medida de lo que puedes, en la medida que el club puede, en la medida que tú puedes tocar aquí y allá algún amigo para que te eche un apaño un día a la semana, aun pudiéndolos preparar yo, pues siempre es mejor que lo haga un profesional. Bueno, pues a lo mejor hay jugadores que no están acostumbrados a trabajar así, y así me ocurrió. Y pongo el ejemplo que así me ocurrió. Realmente yo no, yo, ellos saben cómo soy, enseñé las puertas, enseñé las puertas para que se fueran. Pero en este caso no eché a nadie. No eché directamente a nadie, sabía que se iban a ir. Y al final tienes que construir un equipo. ¿Costó? Claro que cuesta. Cuesta el doble que hacerlo en pretemporada. ¿Que nos valdrá para salvar la categoría? Pues no lo sé. Yo trabajo para que sí. En mi cabeza solo está que se salva el equipo. Pero hay que reconocer que es difícil. Pero se construye en base a un equipo. Y como yo creo que se construye en base al grupo, perdón, pues trabajo así. Y me estoy encontrando con la dificultad, entre comillas, porque por parte del club no he tenido ninguna. En este caso, pues todo el mundo sabe que estoy en el Llamoro provincial y me he encontrado todas las facilidades, toda la libertad para tomar decisiones y hacer lo que tenga que hacer. Y a lo mejor le estoy dando oportunidades a chicos del B y del C que necesitan más tiempo, pero están trabajando y tienen buena actitud y vienen a trabajar. Y en forma de eso, poco a poco tú vas viendo que el equipo avanza. Después repito, las categorías están por algo y a lo mejor pues no da, pero puede dar. Y quedan bastantes partidos para intentar pelearlo. Y aquí quería yo marcar la diferencia. O sea, no es lo mismo construir en base a poner las bases de una casa
las bases de un proyecto, las bases de los cimientos de un equipo, y luego en función a eso empezar a construir e intentar llegar al objetivo que tu nivel como jugadores, como entrenador, porque a lo mejor yo estoy limitado para ciertas cosas, hasta donde llegue. Para mí siempre va a ser más fácil construir así que construir en función a teóricos pilares del equipo, porque al final, como digo, los pilares de un equipo tienen que ser un ejemplo y tienen que ser diferenciales no solo, no solo en el campo, que también, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. El fútbol es un deporte donde muchas veces, y ha quedado más que demostrado, que lo decía creo que Di Stéfano, que ningún jugador corre o trabaja o gana los partidos o se sacrifica, no me acuerdo cómo es la frase exactamente, como todos juntos. Y es así. Y bajo esa filosofía trabajo yo. Y por eso quería diferenciar entre crear un, crear un equipo en base, construir un equipo en base a figuras, teóricos, teóricos líderes o jugadores diferenciales, a construirlos en base al bloque, al grupo. Que te puede salir bien, cuando digo, cuando van las cosas bien, normalmente si edificas, si construyes en base a los pilares, y esos pilares van en sintonía con el entrenador, van en sintonía del equipo, del club, pues suele ir bien, y sobre todo cuando van las cosas bien, pues se va tirando. Pero cuando las cosas se tuercen, hay un jugador que lo dijo, un jugador que lo ha dicho varias veces en el club que estoy, que las ratas son las primeras en saltar de los barcos. Pues no es mentira, y no llamo rata a nadie, pero es la realidad. La realidad es que un líder, un líder pelea por lo suyo. Yo no me imagino un líder en una familia, no me imagino a un líder de verdad, dejando solo a sus hijos ante el peligro, por poner un ejemplo, una madre, un padre, de verdad, gente como tiene que ser, dejando ante el peligro a sus hijos. No, no me lo imagino. Pues más o menos siempre comparamos los equipos con familias, pues los líderes tienen que estar aquí, ahí. Y en el momento en que yo deje vendido a mis jugadores, ya no sirvo para ese equipo. Yo como entrenador, ¿vale? De caseta para adentro yo puedo decir lo que quiera. Puedo mandarle hasta públicamente un polvo para que sepa que no somos tontos. Pero cuando alguien vaya a atacar a un jugador mío, primero lo defenderé, aunque si lo ha hecho mal, yo le cascaré, me pondré delante, le diré a la persona, lo entiendo, pero es mi jugador. Yo lo voy a proteger. Después le sancionaré yo internamente, tomaré las medidas que yo crea, que el club crea, y etcétera. Pero es mi pensamiento. Y creo que la fuerza está en el grupo. Bueno, con esto creo que chapo un poquito el tema. Chapo un poquito el tema este que quería tocar. También porque el tiempo se me va. Y como digo, lo tengo muy limitado, muy limitado. Voy a tocar el segundo tema. Y el segundo tema va en función de algo que me va a quitar mucho tiempo o tiempo a partir de ahora, ¿vale? Me acabo de escribir, creo que en el primer curso oficial federativo de coordinadores. Como se ve que yo tenía poco, pues me animé a apuntarme a este curso. Vale. Y dirán, ¿pero para qué te apuntas? Pues sinceramente tengo varios cursos de academia referente a lo mismo, director deportivo, analista, scouting, demás. Director deportivo es aún mayor que un coordinador, pero bueno, al ser un curso federativo oficial, me hizo pensar que quizás se va a poner más complicado para sacarlo más adelante. Y bueno, aproveché ahora y me metí. Pero, pero ¿por qué saco este tema? Pues básicamente porque me da que pensar de lo importante que es la figura de un coordinador. Y no hablo de director deportivo, ¿eh? Coordinador, porque normalmente si tú tienes una buena estructura en un club, puedes tener un director deportivo. Yo he estado como coordinador de fútbol 11, tuve poco tiempo, pero como coordinador de fútbol 11 y había un coordinador de fútbol 8. Quizás es lo ideal, depende del número de equipos que tengas, obviamente. Y si no tienes muchos, pues el mismo director deportivo puede ser de coordinador o viceversa, un coordinador y no tienes director deportivo. Pero me hace pensar en ciertos aspectos que, de lo necesario que es. Pero claro, volvemos a lo de siempre.
Es necesario, pero tú para ejercer unas funciones al final cobras, debes cobrar, debes estar remunerado. ¿Es viable? Mm, Yo creo que sí, pero hay que hacer muchos ajustes. Y hay que. Y al final, el fútbol tiene que ser. Tenemos que ser realistas, el fútbol tiene que ser de pago. Ya lo es, pero se tiene que invertir en lo que se tiene que invertir. Si son niños, se tiene que invertir en los niños. Y ya lo hemos hablado mil veces en este podcast. Pero la figura de un coordinador, fundamental. Fundamental para corregir ciertas cosas, para que se lleven a cabo, para que se creen en función al club, en función al club, a las ideas del club, se construya, pues desde lo, como hemos hablado en el tema anterior, se construya desde el grupo o se construya desde las individualidades y desde los pilares, para que en base se cree una metodología o haya una metodología, no tiene por qué el coordinador crearla, haya una metodología y se cumpla. Que se cumplan, que los niños se formen, que se cumplan, que los entrenadores cumplen, que los entrenadores hacen su trabajo. También si le damos una vuelta, pues los entrenadores tendrán que estar remunerados de la manera correcta. Estamos totalmente equivocados. Todavía a día de hoy, oigo a gente decir que sí, sí, pero es que eso de que se exija titulación para entrenar a los más pequeños es una mamandurria de la federación. Cuando he tenido que hablar, mira, y aprovecho para decirlo, ahora que formo parte del comité, no saltará el primer gilipollas que venga a decir, ahora no hablas mal de la federación, ahora cómo estás ahí. Primero que no cobro un duro, que el vicepresidente del comité, el comité de entrenadores no cobra. Eh, yo voy a dar mi libre expresión, mi libre opinión como siempre, con respeto. He dicho cosas en su momento a favor de la federación y he dicho cosas que creo que la federación o no, o se estaba equivocando. Seguiré diciendo, y ahora, aprovecho esto porque ya me ha llegado directamente nada, porque eso, señores, lo decía antes de estar cerca. Lo decía antes y lo sigo diciendo ahora. Tenemos que meternos en la cabeza que esa norma, nos guste o no, va en beneficio de los niños. Que hay que estar formados para trabajar con menores. Que hay que estar formados para trabajar con futbolistas. Si queremos crecer, si queremos crecer, y la figura de un coordinador, espero y creo que va a terminar siendo obligatoria. No sé los planes que tiene la española, porque esto viene de española y de UEFA y demás, no sé qué planes tienen. Pero cuando este curso se imparte, será por algo. Y creo que sería en beneficio del fútbol. Yo estoy harto de ver coordinadores por ahí que no es que ni entrenadores son, y ya que no es que no sean entrenadores, sino que su vinculación al fútbol es más bien nula. Entonces, porque hay gente de fútbol que no ha estado en el fútbol y bueno, pues mira, es un curso que tampoco cuesta tanto y se puede hacer, es el primero que se hace, hasta ahora no se podía quejar uno. Pero yo me he encontrado coordinadores que están ahí porque es amigo del presidente y porque ha llevado una empresa, por poner un ejemplo. No tienen ni puta idea de lo que se están moviendo. Le hablas de metodología como si le hablaras en alemán. Y tratan a los padres al trancazo, que hay padres y padres también. Pero creo que es una figura importante, creo que es una figura que va a crecer y creo que es súper necesario, que es un curso que es súper accesible ahora mismo y asequible. Entonces, ahora se está haciendo el primero aquí en Tenerife, vamos a ver qué tal. Pero creo que es un paso adelante y creo que tenemos que entender lo que decía antes, que el fútbol, si no queremos volver al fútbol de antes, porque sí, muchos dirán, antes salían más futbolistas y futbolistas de Tenerife que llegaban a la selección, que llegaban, sí, 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 lo que ustedes quieran. ¿Cuántos se quedaron por el camino? Pero ¿cuántos se quedaron en el camino porque los aburrieron? ¿Cuántos se quedaron en el camino porque se los cargaron? ¿Cuántos se quedaron por el camino por entrenamientos? Yo no voy a decir yo, porque yo no sé si hubiera llegado o no. Lo más normal es que yo no hubiera llegado. Pero yo desde que tengo 11 años tengo un problema crónico de rodilla, que no se detectó bien, que no se identificó en su momento y que seguía haciendo entrenamientos de mierda porque no se exigía título, porque la gente que me entrenaba por lo general, pues era, por un ejemplo, gradas grandes con un tío a la pela, teniendo 11, 12, 13, 14 años, rodilla en formación y saltando con los tacos
en gradas no en las escaleras, sino en las gradas, saltando y aguantando el peso mío y el de un compañero. Y de eso se quedaron no sé cuántos por las rodillas. Y eso, por suerte, puede que esté cambiando. Porque al exigir entrenadores titulados, pues eso debería cambiar. Y si encima le añades un coordinador que esté preparado, que ahora ya se pueden preparar para ser curso de coordinador, que ya si son entrenadores la hostia porque ya saben lo que es para medir los entrenamientos, pero ahora yo voy a aprender otras cosas que a lo mejor no las sé, no lo sé. Porque sí, yo soy coordinador y director deportivo. Tengo un curso de dirección deportiva. Sí, pero a lo mejor yo ahora en el coordinador pues me abre los ojos con ciertas asignaturas, en ciertas cosas y aprendes ciertas cosas. Pues mientras más formados estemos mejor y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip. Si queremos remontar en el fútbol tinerfeño, tenemos que cambiar el chip y no poner pegas a todo lo que se propone. A todo lo que se propone, no poner pegas. Hay un tema que, como dije al principio, me gustaría tratar con algunos compañeros que todo el mundo dice que es inviable, pero a lo mejor en el futuro es viable y mejorará la formación de nuestros chavales, de los más pequeños, porque mientras más nivel hay abajo, formando, cuando te lleguen categorías de formación, de competición, tú no tienes que enseñarle cosas que ya están perdidas y no van a llegar. Lo siento mucho y estos que me conocen saben de lo que estoy hablando. Si un jugador te llega, me lo invento, a categoría cadete, juvenil primer año, que no se sabe perfilar a la hora de defender, ese jugador, por mucho nivel que tenga, no va a llegar, porque va tarde. Le va a costar un huevo. Y siempre estoy hablando en general, ¿vale? Porque siempre habrá algún tonto, ¿eh? Siempre habrá algún tonto que me saque la excepción. Y no te puedes guiar por las excepciones. Las excepciones son eso. Lo normal es lo que ocurre. Y si tú no trabajas en edades tempranas el manejo de las dos piernas, tú podrás llegar, y yo tengo la sesión de un jugador regional, siempre lo nombro, que no sabía darle con la izquierda, que no le daba con la izquierda, se negaba y acabó en 2 años sacando córneres con la izquierda. Pero eso es la excepción. Lo normal es que un jugador que llega ya así delimitado, pues consigas que dé un pase de 3 metros o que pueda despejar, pero no maneja las dos piernas. Sin embargo, si un jugador trabaja desde pequeño ambas piernas, acabará tirando faltas, penaltis, córneres con las dos piernas. Todo se nos viene a la cabeza, Santi Cazorla. Yo tuve un jugador, entre un jugador que hace las dos cosas y no es gracias a los entrenadores que tuvo de pequeño, gracias a su padre, que era futbolista y desempeñó y lo enseñó. Yo aprendí con las dos piernas porque mi padre me enseñó a jugar con las dos piernas. Ahora no juego ni con una porque tengo la rodilla rota, pero yo aprendí a golpear con las dos piernas y a veces habían cosas que era mejor con la izquierda que con la derecha. Y todo esto viene a colación con lo de el coordinador. No cerremos puertas, porque si hay un coordinador y le dice al entrenador, no, 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 mira, el niño tiene que con las dos piernas. Y el entrenador está capacitado y sabe, "Oiga, por sí. Y le enseña con las dos piernas. ¿Qué le voy a enseñar en juveniles? Este año, ahora que he cogido yo un juvenil y he llegado a mitad de temporada. Yo me voy a poner a enseñar a un jugador a que lee con la izquierda. Pues no tengo tiempo. A lo mejor en pretemporada puedo ponerme en los entrenamientos, pero yo al final estamos en competición y y el equipo necesita producir y necesita ser mucho más resultadista. Y es la realidad. Y es la realidad y tenemos que adaptarnos. Entonces, si ponemos las bases de que nos formamos como coordinadores, instauramos que en todos los clubes hay un coordinador, pero un coordinador, no un cobrador de pago. ¿Vale? Que muchos clubes ponen un coordinador para que vaya a recordar a los padres que tienen que pagar. Que me parece bien, si quieres meterse dentro de sus funciones y él está de acuerdo, perfecto. Pero un coordinador coordina, un presidente preside, un entrenador entrena. Iba a decir, y un carpintero carpintenea, pero no, un carpintero hace muebles, ¿vale? Entonces, si conseguimos ir, y la palabra a lo mejor algunos puede llevarla a engaño, puede decirme, profesionalizar un poco, y profesionalizar no es que se viva de eso, sino que esa persona tenga una motivación, no solo por ilusión, sino porque le cunde. Porque quitarle tiempo a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, no puede ser siempre por vocación.
y están equivocados. Y todos, lo siento mucho por los que piensen así, todos los que piensen que el fútbol se tiene que hacer por vocación, mm, lo siento. Hay puntos de vocación. Ustedes se creen que... Pero tiene que haber algo que te compense. Tiene que haber algo que te compense, porque no siempre vienen bien dadas, porque no siempre es fútbol base. Que veas a los chiquillos, venga, cómo se divierten y tal, ¿no? Cuando llegas a fútbol competitivo, quieres competir, pero no, tiene que ser vocacional. Y si tienes un coordinador que está formado, pues ese coordinador le puede exigir a unos entrenadores que estén formados, les puede exigir a unos jugadores que ya se les ha enseñado, se les puede exigir. Ahora, si rompemos la cadena en alguno de los... Y sobre todo cuando se rompe la cadena por el medio, por el entrenador, o por coordinador o por club, por eso dije, el presidente preside, los coordinadores coordinan, los entrenadores entrenan y los jugadores juegan. ¿Vale? Si rompes por el medio entrenador y coordinador, si esos dos, pues los jugadores no aprenden, no se les puede exigir o le exigen y no saben qué le estás exigiendo, crecen y cuando llegan a competir, si hay un entrenador ahí que más o menos les exige y quiere competir y el club, el presidente, lo que sea, quieren competición y quieren resultados, no se pueden dar porque te has saltado la cadena. Y no solo en un club, porque puedes decir, bueno, pero hay clubes que trabajan bien, sí, pero a lo mejor a ti te llega un jugador en cadete que te viene del Chacaritas Junior, ¿vale? Te viene del Chacaritas Junior. Y ahí no hay esa figura, porque no se ha seguido y porque no se puede, por lo que ustedes quieran. Y te llega con unas carencias. Y el jugador tiene un potencial brutal, porque es el típico jugador de calle que tiene ese... Pero a la hora de ser competitivo en un equipo, de saber moverse para defender, pues me lo invento, de saber, eh, de saber hacer una permuta, de saber hacer un despliegue defensivo, pues, perdón, un desdoblamiento defensivo, pues no lo sabe, y no sabe ni de lo que le estás hablando, y no sabe, no por los términos, sino que no sabe hacerlo porque no lo ha trabajado nunca. Entonces lo puedo decir, y otra cosa que tenemos que cambiar el chip, que está muy bien, y yo me acuerdo que cuando yo saqué el título en su momento me decían que los términos con los que había que hablar, tú lo que tienes que hacer es llegarle a un jugador, da igual los términos que le utilices. Porque tú a un jugador le dices desdoblamientos defensivos y te mandan al carajo. Él dice que no dobla la ropa ni en su casa. Vale, tú tienes que hacerle entender que se tiene que ocupar el espacio racionalmente a la hora de defender. Según los espacios, según la posición del balón y del contrario, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que yo hablo va a ser paja si no entendemos que la figura del coordinador va a ser importante, que la figura del entrenador es importante, para que la figura del jugador sea importante, que al final son los que realmente llevan esto adelante. Sin jugadores no hay fútbol. Estoy cansado de ir a los árbitros y decir que sin árbitros no hay fútbol, es verdad, pero sin jugadores sí que no hay fútbol. Y sin dirigentes no hay fútbol. Y sin entrenadores, si se exige el título, no va a haber fútbol. Y si, bueno, que ya se está siguiendo, y sin coordinadores, si se empiezan a exigir, en 10 años se exigen ser coordinadores y tener un título y demás, pues habrá menos fútbol y habrán peores clubes. Y todo es una cadena. Y si queremos empezar a retomar esto, y si queremos realmente cambiar esto, y que no se oiga la pamplina de que, pamplina entre comillas, de que los mejores jugadores se van, pues claro, que se van porque fuera se forma mejor que aquí. Porque tú te vas fuera y muchos no se crean que se van a un equipo como aquí. Si se van fuera, se van a un equipo que tiene una estructura y se les trabaja mejor. Y si mientras más jóvenes se van, más posibilidades hay de que salgan y que estén mejor formados. Todo es una cadena. Todo es una cadena. Y con esto, y con esto, voy acabando porque me voy a tener que ir ya. Y bueno, creo que el podcast no ha salido mal, creo que ha sido entretenido, creo que he soltado bastante mierda por aquí. Al final me he divagado un poco, pero creo que se me ha entendido lo que quería decir. Y poco más, chicos. Espero comentarios en las redes sociales, algún tema que quiera que se trate, invitados, opiniones, etc. Y bueno, recordar que tienen todos los datos y la información de la productora del podcast y de Record Production para cualquier proyecto que tengan, que como siempre digo, si hacen que esto funcione medianamente bien y suene medianamente bien, igual que Paliques de Cine, el canal de YouTube, pues que salga adelante, porque yo solo grabo y se lo mando y casi que ni lo vuelvo a oír muchas veces. Pues imagínense lo que pueden hacer con un producto de calidad.
Recordarles también y agradecer a los compañeros del Deportivo cuando publican y le dan repercusión a estos podcasts, que bueno, nos ayuda un montón a llegar a más gente, aunque el podcast tiene la línea que tiene y que no está monetizado de momento y no es tampoco lo que me mueve, simplemente expresar lo que pienso y poco más. Recordarles de nuevo hacerme autopromo el 20 de marzo de 2024, por si esto se oye más adelante, no vaya a ir nadie. Presento mi segundo libro, Bienvenido a Taco City. No va de fútbol, va de un viejo loco asesino y cabrón. El día 20 del 3 del 24 a las 6 de la tarde en el Centro de Ciudadanos San Jerónimo Taco, calle Dona número 20. Lo dicho, chicos, espero que haya sido entretenido el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Chao.